Hay muchos creyentes y a lo mejor gente que nos está escuchando que deja a sus niños ir los días de Halloween a las escuelas, y queremos hablar del riesgo, de lo diabólico y de lo satánico que es esto. O sea, nadie llevaría una misa negra o una misa satánica a ninguno de sus hijos, eso lo tenemos claro. Pero sí los llevamos al colegio y les dejamos participar y celebrar el Halloween. Y algo que no hemos entendido muchas personas todavía, que esa inocente, entre comillas, festividad ha sido establecida por gente completamente contraria a Dios en nuestros gobiernos, en nuestra política, en nuestras naciones, con el fin de abrir puertas en nuestras familias para que Satanás entre y destruya todo aquello que ha sido establecido por Dios, o en aquellos que no tienen a Dios, destruir por completo la vida, el corazón de nuestros hijos, nuestras familias. Por eso es muy peligroso. Tenemos que implantar y establecer en nuestras casas, en nuestras familias y con nuestros hijos una cultura, y una cultura de santidad. Y cuando digo una cultura de santidad no me refiero a ayunar 7 días y a estar orando 24 horas. Me refiero a santidad, a tener establecida la ley del Señor, como dicen Deuteronomios, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso nos toca hacerlo a nosotros con nuestros hijos. Si nosotros seguimos diciéndole a nuestros hijos que hay ciertas cosas que no importan, luego no podremos decirle que hay otras que sí importan. Efectivamente. Entonces, si nosotros empezamos a enseñarle a nuestros hijos que todo lo que está fuera de la ley del Señor sí importa y no se puede hacer, cuando nosotros tengamos que decirle a nuestros hijos no a esto, pero sí a esto, tenemos un fundamento sólido, es la ley del Señor. Muchas veces nuestros hijos nos dicen, pero ahora ¿por qué esto no y esto sí? Evidentemente porque nuestro parámetro no es la ley del Señor, es nuestra propia opinión. Sí. Entonces nuestra propia opinión es absolutamente discutible. La ley del Señor es la que corrige, la que enseña y la que acota, y no es discutible. Entonces, nuestros hijos muchas veces se vuelven locos porque dicen, y ahora sí, ahora esto no, pero esto sí, y esto sí, pero esto no. ¿Por qué? Porque estamos basados en nuestra opinión, y la ley del Señor dice que no podemos jugar con la muerte. No podemos adorar a otros dioses, pero tampoco podemos hacerle culto a la muerte, ni podemos hablar con muertos, ni podemos jugar con demonios. Ni participar en esas festividades. Ni participar en esas festividades que la Biblia les llama paganas. Entonces, y luego encima, es que es obvio la adoración al infierno que se hace. De hecho, en algunas aulas de algunas escuelas ponen una gran banner al entrar que pone entrada al abismo, y el abismo es el infierno. Evidentemente, Halloween en España empezó con una calabacita, sí, ¿vale? Y una brujita, pero es que ahora es tan obvio. Tú vas a las tiendas de estas de fiesta, donde puedes comprar artículos para cumpleaños, y te ponen decoración de la mesa de la muerte. Sí, sí. Y tú dices, es que ya es tan obvio que no hace falta ser muy espiritual para saber, ni siquiera discernir, para saber que por el amor de Dios, eso es malo. Totalmente. Entonces, lo que tenemos que entender, no vamos a hablar del origen de Halloween porque está más que dicho. Ponga en internet origen de Halloween y le va a aparecer 1000 páginas donde habla de los druidas, habla de los, bueno, cómo se comenzó. Sí, todo eso se sabe. Todo lo sabemos. Todo el mundo que es cristiano hasta lo está colgando en Facebook. Sí, o sea. Entonces está ahí. Ahora, ¿qué es lo que provoca en nuestras familias celebrar la festividad o permitir que nuestros hijos atiendan a la escuela? Y fíjate, yo les animo a volverse en contra del sistema en estas ocasiones, ¿de acuerdo? Claro. O sea, nos sujetamos a las autoridades, pero hay cosas que no podemos aceptar. Pero perdóname, Samuel, esto no es una cuestión de sujetarse a una autoridad, porque esto no tiene que ver con ley.
tiene Nadie que nos ver con... preguntó si eso lo pero queríamos. ni siquiera está en nuestro código civil, ni está en nuestra constitución. Es algo que de repente nos ha venido así, ¿vale? Pero que no tenemos por ley que acatarlo. No está en una ley escrito. Entonces, una de las cosas que sucede en nuestra familia es que se abren puertas al enemigo. Podemos estar en la iglesia, pero nuestras acciones y actitudes abren puertas. Esas puertas son lugares donde Satanás dice, ahora tengo permiso para entrar. Claro. Cuando un padre permite que un hijo entre a una festividad de Halloween o colabore con ella, acaba de abrir una puerta espiritual al infierno en su propio hogar. Y es ahí cuando tenemos que entender la gravedad de este asunto. Entonces, recomendaciones, pues son bien sencillas. Número 1, es orar por la familia, orar por nuestros hijos, cubrirlos en oración en estos días tan fuertes, Sí. porque aunque no vayan, a lo mejor van a ver un dibujo, van a ver... Mira, hay una película que yo vi ayer, el anuncio en televisión, sobre la Ay, Ouija. por favor. Y era escalofriante. Yo decía, ¿pero cómo ponen eso en televisión? Y lo ponen a cualquier hora. Lo ponen a cualquier En hora. cualquier O sea, horario. las televisiones están destruyendo nuestras familias. Entonces, lo primero es no lleves a tus colegios, no lleves a tus hijos al colegio para celebrar la festividad de Halloween. No los lleves. O sea, y si te dice el maestro que los va a suspender, que los suspenda. ¿De acuerdo? Y luego reclama, porque Y no reclama. hay ley. O sea, no reclama, hay una porque ley. lo que están haciendo es ilegal, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, yo quiero que pienses en esto. Le vas a hacer una nota escrita diciendo, nosotros como cristianos evangélicos estamos completamente en contra de las festividades de Eso Halloween porque promueven el ocultismo y abren puertas al infierno. Algo así le pones. Y esperamos que el colegio, esperamos que las notas o las calificaciones de nuestros hijos no influyan por no haber atendido a las clases de plástico, de lo que sea, en los días de Halloween. Esperamos que no vayan contra nuestra libertad de culto religión. y de religión, nuestra libertad religiosa. Sencillamente esto, porque si no, nos tendremos que acudir a otras instancias para reclamar lo que ustedes están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner una carta contundente, una carta escrita, el nombre de tus hijos, la clase dirigida al tutor. Si necesitan saber más información de Halloween, pues usted como papá la recopila y se la manda por internet o por lo que sea al maestro, pídamela y yo se la doy. Y usted se la manda, que hay cantidad de información. O sea, hay información en internet hasta para escribir 10 libros, o sea, hay un montón. Y lo hacen de esa manera, pero no lleven a sus hijos a la escuela. No podemos seguir acobardándonos, no podemos seguir guardando silencio, no podemos seguir admitiendo todo lo que ellos han decidido hacer con nuestros hijos y luego nosotros pasar a nuestros hijos por sanidad interior, en el peor de los casos por liberaciones, estar orando por ellos por las noches, estar combatiendo. Plantémonos como papás y digamos, esta es la línea que no se cruza y es mi hijo. Y como no hay una ley establecida al respecto, usted está yendo en contra de mi libertad religiosa, Totalmente. que para eso sí hay una ley. Entonces es bien importante que hagamos esto y esto es un consejo que les damos sobre todo estas festividades de Halloween. Y si le suspenden plástica a tu hijo por no haber hecho las tonterías de Halloween, que le suspendan. Reclame, No usted pasa puede nada. reclamar. Que tu hijo suspenda una asignatura no es malo. Y sobre todo si ese es el precio que hay que pagar para mantener la fe, gloria a Dios, eres un mártir de calificaciones. Así de sencillo. No, pero es algo Así que sí se puede reclamar. Yo recuerdo en una ocasión, en nuestros dos hijos, Sí, ocurrió. suspendieron literatura en el instituto porque les obligaron a leer un libro, y voy a decir el título, Sí, dilo. Bajarse al Moro, ¿vale? Que habla de sexo, de cómo... Drogas, de todo. drogas en adolescentes, cómo ser mulas de droga. Y yo dije, mi hijo y mi hija no van a leer ese libro. Claro. El maestro dijo, pues va a suspender. Yo le dije, pues si usted dice que va a suspender ante mi libertad religiosa y mi criterio como madre, yo a usted lo voy a denunciar. Claro. Entonces, lo que yo le pido, por favor, es que le ponga un libro sustituto. Es que en el examen, pues usted le hace otro examen a mi hijo y usted le hace otro examen a mi hija, pero mi hija va a hacer abstención de conciencia porque en mi religión no permito que mi hijo lea ese libro. Efectivamente. Entonces, lo que hacemos ahora es como antiguamente la mili, ¿sabes? Uno por su libertad religiosa,
puede tomar esa opción. Claro. Y entonces, y si usted lo suspende y yo veo en sus calificaciones un suspenso por causa de no haber leído ese libro y usted no haberle puesto un libro sustitutivo, lo que voy a hacer es ir al Ministerio de Educación y entonces le voy a denunciar a usted y al centro. Claro. Entonces, seamos tajantes con todo esto, y es un consejo que les damos, pues somos creyentes, tenemos una fe, y se están levantando tiempos, Raquel, Sí. donde el tema de ideología de género es una barbaridad. No podemos Tenemos que callarnos. pelear como padres, ¿de acuerdo? Llegar a casa y enseñarles a nuestros hijos lo que hay. Hay que sentarse con los hijos, hay que enseñarle el valor del evangelio, hay que enseñarle la fe. La que ley del profesamos. Señor, Totalmente. como nunca antes. Lo que decía Deuteronomio, márcala, escríbela hasta en las paredes. Para nosotros es como algo que exagerado, que antiguo, pero Dios sabía el ataque que viene a la ideología, y si tu ideología es atacada, tu identidad se va a ver debilitada. Y si no hay más remedio de que tu hijo esté, o le sorprendieron con una fiesta, pues son muy listos también. De repente aparece la fiesta, ¿de acuerdo? Enséñale a tu hijo a quedarse en pie y decir, yo no participo en esto. Yo me recuerdo, yo cuando era más pequeño, yo iba a una iglesia que se llama, una escuela que se llamaba en Murcia, al lado del malecón, Nuestra Señora de los Desamparados, que era de monjas. Era una escuela católica, porque como yo no había sido bautizado en la iglesia católica, aquí en Murcia no me dejaban ir a ninguna escuela. Pero esa escuela nos abrió las puertas y yo fui. Y ellos todos los días a las 12 tenían la dichosa misa con la Virgen abajo, ¿no? Y yo me recuerdo que yo había recibido instrucciones de mis papás que si todos bajaban abajo, yo me quedara sentado así, cerrara los ojos y adorar a Dios y cantar al Señor. Y yo hacía eso. Y yo cerraba los ojos, yo no me postraba, ni me sentaba, ni hacía ninguno de los rituales para arriba, el santiguarse y todo el rollo ese que hacían ellos. No lo hacía. ¿Por qué? Porque yo no adoro a la Virgen, ¿de acuerdo? Yo no me postro ante nadie que no sea Cristo, que no sea Dios. Ajá. Y mis papás me enseñaron eso. Y yo iba ahí a Nuestra Señora de los Desamparados, que era un tremendo colegio, lo tengo que decir, un maravilloso colegio, dentro de las limitaciones que habían en aquel tiempo. Y gracias a Dios que te abrieron las puertas, porque si no te quedas sin estudiar. Sí, gracias a Dios. Maestros que habían ahí que eran evangélicos también, ¿no? Pero, o sea, imagínate, que el problema tampoco era el centro, sino que hay cosas que uno tiene que enseñarle a nuestros hijos. Ya que estamos en todo esto sobre la educación, y esto no estaba preparado porque ha sido improvisado, pero les pongo, usted sabe que en su colegio hay maestros ya que están enseñando a hacer yoga a sus hijos. Sí. ¿Vale? El yoga viene de la religión budista. El yoga abre puertas a espíritus inmundos en la vida de su hijo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y hay maestros, usted infórmese. El otro día un pastor me vino y fue a reprender al maestro porque le obligaba al niño a hacer eso. Porque ellos dicen que de esa manera se relajan y se portan bien en la clase. El yoga está basado en la meditación, y la meditación es entrar en un estado zen, ¿vale? Uh-huh. O en un estado, sí, lo vamos a dejar ahí. Donde el objetivo es dejar la mente en blanco, uh-huh. ¿Vale? Que tu mente quede absolutamente en blanco para que te dejes llevar en ese momento por las emociones, la calma, O sea, si usted deja su mente en blanco y no tiene control de sus emociones ni de sus sentimientos, apaga y vámonos lo que puede pasarle. Uh-huh. Son puertas abiertas al enemigo. Cuando la Biblia, lo que la Biblia nos insta siempre es que la mente la tengamos bien lúcida en las cosas arriba, y la tengamos bien llenita de palabra de Dios, de Espíritu Santo, uh-huh. y de palabra de Dios, ¿vale? Pero el diablo te lleva a tener la mente vacía y en blanco para luego implantar en tu mente lo que te dé la gana. Que es lo que buscan. ¿Vale? Y no hay nada más fácil que meterle a un niño eso. Uh-huh. Se lo hacen a modo de juego, ¿vale? Y ahora, es más, yo he hecho ese tipo de cosas, ¿vale? En un pasado muy pasado, uh-huh. Yo hice eso. Y es tremendamente peligroso y tremendamente manipulable. Porque en un estado así, cualquier cosa que te dicen se te mete dentro. ¿Vale? Y ahora flotas como un tronco y sientes que vas... Uh-huh. Pero ese es el inicio, para luego irte metiendo en historias más raras. Así es que, por favor, seamos sabios. Totalmente. Nuestra mente no puede estar en blanco. El Espíritu Santo no trabaja con mentes en blanco. Trabaja con conciencias y trabaja con mentes
lúcidas, encendidas, porque el Espíritu Santo no manipula. Así que ahí tenemos un montón de tareas, papás y mamás, sobre nuestros hijos. Luchemos, si busquemos información, peleemos la cosa, ¿de acuerdo? Yo estaba pidiendo estas semanas atrás, al comienzo, he pedido a Ferede una carta modelo para que los padres podamos imponernos contra Halloween. No lo han conseguido hacer, pero la cuestión es decir eso. Mis hijos no participan, nuestra fe cristiana no lo permite y esperemos que nos dejen ejercer nuestra libertad religiosa, porque si no tendremos que... Y en un estado laico como el que estamos, sobre todo, ¿ok? Podemos aludir y podemos llamar a nuestra conciencia, ¿vale? Nuestra Totalmente. libertad religiosa, que tiene que ver con nuestra conciencia. Estamos en un estado laico. Y lo mismo, pregúntele al tutor si su hijo está practicando yoga online. Y si es así, dígale a su hijo, cuando hagan eso, tú no te pones en la posición de... Tú dices que no lo vas a hacer, que te quedas tranquilo de pie en un lugar y usted háblele a su maestro sentado estudiando, o sentado repasando. estudiando, repasando, pero no participen en eso. Ya hay niños en las iglesias evangélicas que los papás no saben nada y están practicándolo ya. Sí. Y tiene usted que cortar, usted tiene la responsabilidad de delante de Dios, porque el día de mañana el niño va a crecer, se va a apartar del evangelio y usted va a decir, ¿qué ha pasado? Si yo lo llevé a la iglesia, yo lo ayudé, bueno, se abrieron puertas enormes. ¿Sabes qué pasa, Samuel? Que es cierto, como nunca antes, ser papá requiere de mucha diligencia. Totalmente. No podemos descansar en el hecho de que están yendo a la escuela, les están enseñando literatura y matemáticas. Como está yendo de avanzar, por favor, el mundo está yendo muy rápido y la maldad está aumentando de una manera abismal. No podemos seguir siendo ajenos o mirando para otro lado, descansando en el hecho que están en un centro educativo. De verdad están pasando cosas demasiado relevantes. La educación acerca del género, cosas que Todo se están esto. implantando. Por favor, cada vez que venga su hijo a casa, hijo, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has Examínelo todo. hecho? ¿Has hecho algo nuevo? ¿Te han enseñado algo nuevo? Por favor, infórmense cada día acerca de lo que está pasando con sus hijos en las escuelas. Nosotros hemos tenido una práctica mientras nuestros hijos iban a la escuela y era cada mañana orábamos por ellos para que Dios los cubriera, para que ellos fueran cubiertos por el Señor, Sí. y para que ninguna palabra afectara su espíritu, afectara su alma, afectara su cuerpo, que ellos pudieran rechazar todo lo que era del enemigo y de esa manera poder crecer para Yo el cada Señor. vez que los recogía a las 12:30 y luego a las 5, hijo, hijo, ¿cómo se ha ido hoy en la escuela? Muy bien, mamá, ¿qué te ha enseñado el profesor? Ah, pues nada. ¿Habéis aprendido algo nuevo hoy? ¿Os han enseñado algo nuevo hoy? ¿Qué os han enseñado nuevo? ¿Habéis hecho algo nuevo hoy en la escuela? Y sí, había veces que hacían cosas nuevas, muy interesantes, que me tocaba sentar a mis hijos y decirle, la ley del Señor dice. Esto es lo que dice, así es que por favor, todos los días, ahora los horarios de escuela han cambiado, ¿vale? Todos los días, ¿te han enseñado algo nuevo hoy, hijo? ¿Qué has aprendido hoy de nuevo? Porque te vas a llevar sorpresas. Efectivamente. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Hemos enseñado algunas cosas interesantes. Yo sé que hay algunos que dicen, uy, yo me voy a Todos hágalo, los hágalo, días, métase. los días. Vamos a proteger la siguiente generación, porque viene un avivamiento a España. Sí, claro. O sea, y escuche, yo sé que todo se está aumentando, la ideología de género, todas las cosas Miren, hay una malas, promesa. pero viene un avivamiento sobre España donde vamos a ver a miles viniendo a los Hay pies una de Cristo. promesa en Joel que dice, nuestros niños profetizarán y verán sueños. Y yo Por lo eso creo. el diablo está queriendo atacar sus mentes y está queriendo atacar su espíritu a través de todas estas cosas, porque hay una promesa de los últimos tiempos, hablando de avivamiento, que nuestros hijos verán visiones y nuestros hijos profetizarán. Pero si el diablo los llena con estas ideologías, les confunde el pensamiento y les deja la mente vacía, nunca verán sueños y nunca profetizarán. Pero es nuestra responsabilidad como padres guardar del corazón de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen promesa de sueños y de profecía.